González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para fijar posición de su grupo parlamentario. Hasta por 10 minutos. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, vengo a esta tribuna a fijar nuestra postura en favor de este dictamen. Es un tema de gran importancia para el país y sobre todo para los trabajadores mexicanos. Al salario mínimo tenemos que dignificarlo y procurar gradualmente su recuperación, con lo que podremos llegar a mejores niveles de bienestar. Nuestro voto es favorable al presente dictamen, aprobado por los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social, de Estudios Legislativos, segunda, y de esta Cámara de Senadores. En él se decreta la reforma de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la desvinculación del salario mínimo de su papel de unidad de cuenta y el establecimiento de la unidad de medida y actualización, UMA. Se modifican los artículos 26, 41 y 123 constitucional de la política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de dar el primer paso para instrumentar una política de recuperación del salario mínimo, desvinculando de todas las cosas que estas han referenciado en él, incluyendo multas, pagos, algunos servicios, prestaciones, créditos hipotecarios y prerrogativas de partidos políticos. Se busca crear una unidad de medida y actualización para que sustituya al salario mínimo y se otorga al Instituto Nacional de Estadística y Geografía la facultad de fijar y actualizar el valor de dicha unidad. Se busca establecer la provisión donde el salario mínimo puede ser utilizado como unidad de base, unidad de cuenta, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza laboral. La unidad de medida y actualización propuestas se ajustarán al crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor y se actualizará conforme a lo previsto la forma diaria, mensual y anual por el INEGI, logrando eficiencia y certidumbre a la economía nacional, pero principalmente a la economía de todos los mexicanos. Dicho dictamen recoge las aspiraciones de los trabajadores mexicanos, pues concreta una demanda realizada de hace muchos años de la clase trabajadora y que hoy genera un acto de justicia social. Al desvincular al salario mínimo del amplio conjunto de obligaciones, derechos y prestaciones al que se fue ligando a lo largo de los años, se le estará librando de su determinación, que su determinación se realice de acuerdo a las condiciones prevalecientes en los mercados, al nivel de la productividad alcanzado por los trabajadores y las empresas. Si se usa únicamente los criterios establecidos en el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo para la fijación de los montos de los salarios mínimos, su rezago empezará a corregir, ya que su ajuste dependerá del comportamiento general de la economía y de sus aspectos de inflación, productividad, inversión y empleo. El establecimiento de una sola zona salarial en el país, aprobada hace algunas semanas por la Comisión de Salarios Mínimos, y la aprobación de este dictamen serán pasos fundamentales en la recuperación del poder adquisitivo del salario en México. La decisión de lograr un solo salario en México es resultado de un intenso diálogo entre trabajadores,
patrones y gobiernos. La política laboral de la actual Administración Federal es una política basada en el diálogo permanente de los sectores de la producción para alcanzar acuerdos y mantener equilibrio entre ambos. Es decir, es una política cuya base es el tripartismo. La homologación de las zonas económicas es un paso importante hacia la recuperación de los salarios en México, no solo de los salarios mínimos generales, sino también de las 59 categorías de los salarios mínimos profesionales, que muchos de ellos ya se han mejorado sustancialmente. Debemos reconocer que esta medida tiene un impacto positivo inmediato en los trabajadores, pues desde 1934, cuando se estableció el salario mínimo en México, no ha existido un solo salario hasta hoy. Hoy se ha demostrado la voluntad del gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, para mejorar los salarios mínimos de los trabajadores. La desindexación de los salarios mínimos es otro paso en la dirección correcta hacia el equilibrio entre los factores de la producción. Las Comisiones Unidas, nuestro reconocimiento para ellas, establecen en sus considerandos que los salarios mínimos deben de estar ligados a las condiciones de mercado y al desempeño de su propia eficacia para que tengan un desarrollo sustentable. Una política sensata de recuperación salarial debe partir de una gradualidad y una conducción económica consecuente. Por esto se debe crear el Acuerdo Nacional, para esto se debe crear el Acuerdo Nacional Político, Económico y Social con empresarios, trabajadores, para crear condiciones que lleven a tal recuperación, para que sus efectos sean benéficos no solo para los asalariados y sus familias, sino para toda la economía nacional. La recuperación salarial que con esta medida estamos emprendiendo también beneficiará las finanzas de todas las instituciones de la seguridad social, pues al mejorar los salarios mejoran también las cuotas obrero-patronales y la aportación social del gobierno federal, siendo otra de las virtudes del presente dictamen. Por último, el dictamen tiene dos vertientes esenciales. Por un lado, la creación de la unidad de medida y actualización, y que conservará el mecanismo necesario para la actualización automática de los montos y obligaciones a pagar contenidas en las leyes federales. Y por el otro, se libera el salario mínimo de esta ancla que entorpece su aumento, pues uno de los criterios que siempre se adopta es de carácter administrativo y no tiene que ver en absoluto con lo establecido en el artículo 123 constitucional y a la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, a todas ustedes, compañeras y compañeros, pedimos su aprobación, como aquí ya lo han manifestado nuestros compañeros, y que sea para beneficio de los trabajadores de México. Muchas gracias.